Aura Castellanos, bienvenida. Muchas gracias, Violeta. Efectivamente, me siento feliz de acompañarte. Tú sabes que cuando uno está en su propia casa, Sí. la verdad es que estar con el mismo equipo técnico, estar con los compañeros que aunque uno no trabaja de la mano diario, sí uno se encuentra frecuentemente y bueno, más ahora que con mis nuevas funciones sí me toca tenerte mucho más de cerca. Así es, y bueno, precisamente esas nuevas funciones que ya tienes un tiempecito desempeñando. Sí, unas semanas. Exactamente, quiero que hablemos ahora ya, bueno, ¿desde hace cuánto exactamente? Eres la cara de la emisión nocturna de Bueno, Noticias en 13. realidad es desde mayo. Lo que pasa es que ya al momento de asumir el compromiso yo tenía previsto mis vacaciones con un viaje familiar. Ah, sí, sí. Y bueno, ya ahí tuve entonces que incorporarme al noticiario, salí de viaje y volví a integrarme. Para mí que es un horario totalmente diferente a lo que yo estuve trabajando por muchos años aquí en el canal en matinal. No, sí. La adaptación entonces se echó toda atrás, Sí. toda la adaptación que ya había tomado de esas primeras semanas de acostumbrarme a trabajar tarde en vez de trabajar muy temprano. Bueno, pues lo perdí, aquí estoy todavía en las semanas más recientes pues readaptándome, pero muy contenta, la verdad que una experiencia que hacía mucho tiempo que no tenía. Yo había tenido la ocasión de leer noticias previamente, cuando estuve en CDN Canal 37, pero hacía muchos años que no lo hacía, así que reintegrarme a esta actividad y hacerlo sobre todo con Noticias Telemicro, que tiene una plataforma tan fuerte a nivel de reporteros, a nivel de la gran cantidad de contenido que se genera en esta estructura, pues me llena de satisfacción y es todo un reto que ahora asumo las noches. Así es, y la verdad, algo que no es desconocido para ti, pero es diferente a lo que siempre haces, ya sea Totalmente. en matinal, esos comentarios así de temas de actualidad, o en Zona 5, que tienen tanta oportunidad de ayudar gente, de precisamente presentar esas historias. ¿Cómo ha sido fuerte el hecho de tú tener que leer noticias y cosas que tú no puedes quizás ayudar, que no puedes hacer lo mismo que hacen con Zona 5, por ejemplo? Mira, sí, es todo una experiencia desde el punto de vista de la cantidad de contenido negativo que necesariamente se genera en los noticiarios. Los noticiarios tienen básicamente que trabajar con las cosas que pasan cotidianamente y claro, no hay ningún tipo de control de si las noticias son buenas o las noticias son malas. Lamentablemente se producen muchísimos hechos que se convierten en noticias negativas y en apenas un recorrido de una hora, un día más que otro sucede que tú tienes una tragedia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y eso termina emocionalmente afectando un poco. Claro que me imagino que con la práctica uno irá también buscando mecanismos, pero la verdad es que las noticias tienen ese elemento pesado. Siempre hay cosas positivas que pasan también, dígase que eso tiene su contrapeso, pero definitivamente otro tipo de estructuras, como sería por ejemplo el de Zona 5, da la oportunidad de ver los problemas desde otra perspectiva mucho más activa en la búsqueda de soluciones y por eso desde el punto de vista social resulta mucho más fructífero. Claro que a nivel de noticias no siempre eso se podrá hacer, bueno, pero es parte de la comunicación informativa. A veces se pueden hacer cosas para ayudar, a veces lamentablemente no. Sí, porque ustedes reciben, me imagino, un sinnúmero de llamadas de ciertos casos que presentan para colaborar, ¿verdad? Sí, mira, Zona 5, por ejemplo, es sumamente activo en ese tema, pero incluso en el noticiario también se ha caracterizado siempre por tener mucho apoyo a personas que se ven en circunstancias muy difíciles, personas desaparecidas, personas con problemas de salud que no están recibiendo, por ejemplo, atención médica en un momento dado, personas que requieren algún tipo de apoyo con instrumentos médicos, con intervenciones quirúrgicas. No deja de tener su componente social importante, pero la verdad es que hay muchas noticias que sencillamente son fatídicas, por ejemplo, y a veces tú ves la línea de las noticias y tienes un muerto y otro muerto y otro muerto y otro muerto, y tú te das cuenta entonces de que están pasando muchas cosas negativas. Eso es importante para uno poder mantener bien los pies sobre la realidad que tenemos en el país y para buscar también la forma en que a través de los medios de comunicación se puede influir pues, sí, positivamente a que se resuelvan muchos de esos problemas. Pero a veces deja el mal sabor de que tantas cosas negativas pasen. Y no te desligaste totalmente de matinal. No, yo tengo que confesar que la opinión es el género
dentro de la comunicación informativa, que es lo que yo particularmente hago, que más me gusta. Todavía en el noticiario me siento un poquito en camisa de fuerza, Sí. es esencialmente distinta. La noticia de la opinión, en la noticia se supone que se presenta de una forma mucho más objetiva, desde el punto de vista técnico trabajamos con prompters, con notas que tienen la retroalimentación de un equipo completo y del periodista que trabaja la historia. En la opinión es mucho más personal. Tú tomas la realidad, tú tomas los hechos y tú lo interpretas de conformidad a una serie de antecedentes tanto históricos como políticos, como de información que normalmente no circula tan abiertamente en los medios, y tú llegas a tus propias conclusiones. Sí. Entonces son ejercicios radicalmente distintos, sobre todo que con la opinión tú tienes una libertad de estilo muchísimo más flexible que en el ámbito de las noticias. Así que yo todavía estoy ahí buscando más o menos un nivel de comodidad, regresando por ejemplo al prompter, que era un instrumento con el que yo hacía muchísimo tiempo que no trabajaba ni en Zona 5 y por supuesto tampoco en la parte correspondiente a matinal, pero bueno, ahí vamos. Sí, no, y siento que la gente también te ha recibido muy bien, porque la gente de por sí te quiere, la gente te sigue por el trabajo que vienes realizando desde hace unos años. Entonces entiendo que finalizar la noche o finalizar ya una jornada mirándote pues es muy agradable. Bueno, no sé qué tan agradable. A veces de por sí el contenido no ayuda, claro. pero definitivamente yo siempre me he sentido muy apoyada por la teleaudiencia de Telemicro, que siempre ha sido muy constante en apoyarme en los distintos roles que he ido asumiendo en el canal. Esto no ha sido la excepción. Claro que lo primero que me dice todo el que me ve en la noche es: y entonces tú estás ahora en la noche, pero y entonces y en la mañana, pero tú estás durmiendo en el canal por lo menos. Eso es lo que más me comentan todavía a esta altura, por el mismo hecho de que todavía estamos en una etapa un tanto transitoria y donde tengo un rol en matinal 2 días a la semana y todavía entonces la participación en la noche. Bueno, en fin, al final de cuentas no estoy durmiendo en Telemicro, son solamente 2 días a la semana, pero he tenido muy buena respuesta con todos los que han tenido también la paciencia de verme readaptar a este proceso de lectura de noticias, que tengo que reconocer que es un proceso. Después de tantos años sin participar activamente de un noticiario, bueno, pues viene esta época que es de ajustes, aunque cada día me voy sintiendo más cómoda. Qué bueno. ¿Y tú te imaginabas que ibas a volver a la lectura de noticias? Jamás. Y mucho menos en este horario, porque es radicalmente contrario a lo que yo he venido haciendo por mucho tiempo. Pero fíjate cómo son las cosas y las casualidades. Esta coyuntura se presenta, bueno, esencialmente por la salida de nuestra compañera Elaine Martínez, que salió del país, pero independientemente de eso, a mí me ha resultado interesante la alternativa de este horario distinto por mi bebé, que era un ejercicio que desde el punto de vista lógico a mí nunca se me hubiera ocurrido, porque yo tenía la convicción, bueno, estar en la mañana tempranito para fines de la familia es más cómodo, porque normalmente yo salgo antes de que todo el mundo se haya levantado y bueno, a veces tengo la oportunidad de volver antes también de que se hayan levantado, dependiendo de qué tan temprano logre salir. Pero ahora en la noche el ejercicio es el contrario, estoy esperando que todo el mundo se acueste y entonces después salgo para el canal. Y ahora que la niña, por ejemplo, pronto va a empezar a ir a la escuela, etcétera, se convierte en una oportunidad interesante para también poder estar presente en ese proceso. Y este cambio vino con estos cambios que han habido en tu vida personal, o sea, vino muy cerca. Sí, bueno, mi bebé ya cumplió 1 añito, Wow. El tiempo vuela. Y la verdad es que uno en esa etapa tiene que, bueno, ahí está la gorda. Hace un par de meses ya está un poquito más grande, con más movilidad porque ya camina, y entonces eso es una etapa... La etapa así de... Es tremendo porque anda caminando por todas partes, ahí está con su padre. Así es, van descubriendo el mundo, van descubriendo los tomacorrientes, van descubriendo todo lo que se conecta, van descubriendo todas las cosas que hay sobre la mesa, van descubriendo que las cosas se caen y hacen ruido, y eso es muy divertido para ella. Una maravilla. En fin, todo se convierte en un ejercicio pues de precaución continua, porque uno siente que en cualquier momento puede pasar algo, pero la verdad es que la coincidencia con esta nueva faceta me resulta cómoda, porque primero
logro estar en la casa para estar con ella al momento en que ya se va a dormir. Y segundo, por lo menos 3 días a la semana voy a tener la oportunidad de estar con ella también al momento en que se despierte. Y desde el punto de vista familiar, aunque pareciera que resulta un horario más sacrificado, ha terminado siendo más conveniente. Qué bien, qué bueno. Y esto de ser madre ha cambiado en algo, quizás tu forma de ver ciertas noticias, ¿te ha sensibilizado más? Totalmente, totalmente. Cuando ya uno ve, por ejemplo, una noticia con niños pequeños, y ni siquiera tienen que ser tan pequeños, con niños en general, el nivel de impacto que genera es muchísimo mayor. Y eso es algo casi automático cuando uno tiene un hijo, porque uno se identifica muchísimo más con que el hecho de que detrás de ese niño también hay una familia, hay una madre, y uno automáticamente se traslada a lo que tiene que estar sintiendo la madre o lo que tiene que estar sintiendo el padre de un niño que se encuentra en una circunstancia difícil. Eso también hace que sea un proceso muchísimo más emotivo, pero bueno, igual volvemos a lo mismo, dentro del ámbito informativo hay que saber sobreponerse a la emotividad sin uno permitirse de que se convierta en una desensibilización del proceso que se está viviendo, porque básicamente si el periodista y el que trabaja en los medios de comunicación pierde su sensibilidad, pues pierde también su capacidad de trabajar con muchísimos temas. Así que hay que buscar ese equilibrio, pero sin dudas tener un hijo te hace muchísimo más sensible a todo. Laura, vamos a continuar conversando contigo luego de la pausa, así que ustedes no se muevan. Con Laura Castellanos, conociéndola un poquito más, ¿verdad?, de lo que estamos acostumbrados a verla, porque tiene roles como madre, que bueno, precisamente ahora estabas hablando de tu niña, que está en esa etapa ya de curiosear. Uy, sí, de curiosear con mucha movilidad, que es el gran problema. Pero una etapa muy bonita también, porque así mismo como tienen más movilidad, se sienten más independientes, también tú notas cómo van aprendiendo muchas más cosas, reaccionan muchísimo más, logran comunicarse mucho más. Hay muchos meses en los que tú te las pasas preguntando qué de lo que tú dices ellos entienden y qué no. Ya en esta etapa tú empiezas a ver que entienden mucho más de lo que tú crees y te sorprenden continuamente con una serie de actos muy sencillos, pero que te demuestran que tienen muchos meses observando y aprendiendo, que es algo que también resulta sorpresivo, pero bueno, es una etapa muy linda de que todos los padres tienen que pasar por ella. Sí. Me dicen que dura hasta los 3 años y pico, o sea que apenas estamos empezando. Falta todavía. Y es curiosa, ¿tú crees que sea periodista o algo así? Bueno, ella no es tímida, eso es una señal que quizás la inclina por esa vía. Sí, es curiosa, es muy sociable también, pero quién sabe, falta mucho todavía. Volviendo al plano laboral, sí. Sabemos también que estás muy de cerca, muy involucrada con el cine dominicano. Cuéntame también sobre esto, cómo lo visualizas. Pues te cuento que ha sido una experiencia interesante a varios niveles. Primero, he tenido la oportunidad de involucrarme mucho con la ley de cine, desde el momento en que la ley fue redactada, posteriormente modificada, me tocó redactar el reglamento de aplicación ya, que es un trabajo esencialmente legal. Como abogada, que hay gente que por el trabajo en los medios no siempre me asocian con la idea de que en realidad yo en la práctica soy abogada. Claro. Y bueno, luego de ahí me ha tocado involucrarme en muchos proyectos manejando esa parte legal, pero también en otros proyectos, en otras calidades. Tuve la oportunidad de participar en la producción ejecutiva de La Montaña, que fue un proyecto que no se acogió a la ley de cine, un proyecto que tuvimos la oportunidad de enterarnos de que estaba en proceso y quisimos apoyarlo para que pudiera ver la luz porque era un proyecto que nos parecía fascinante y al final logramos que fuera concluido y que efectivamente llegara a las salas de cines del país. Más recientemente he estado colaborando con David Collado, que es un gran amigo, a través de la producción de su proyecto más reciente, El que mucho abarca, ya en una calidad distinta. David como empresario siempre ha tenido la facilidad de captar fondos de empresas con las que está vinculada para poder hacer uso del incentivo de la ley y sin embargo me pidió apoyo en otros aspectos de la producción con los que yo tenía muchísimo menos experiencia, pero que él quería sentirse apoyado por esa vía, así que me ha tocado también involucrarme
con ese proyecto, así que sorpresivamente y sin planificarnos me ha tocado estar involucrada en la producción de estos dos proyectos. No es una agenda a nivel de producción cinematográfica, no es algo tampoco que yo descarte, pero sin embargo sigo muy concentrada en los otros aspectos que tienen que ver con la aplicación de la ley de cine. Y la verdad ha sido un antes y un después, o sea, totalmente. Han habido un sinnúmero de películas, bueno, que la verdad yo creo que no bien pasa la fiebre de una cuando ya está surgiendo la otra. En sí, en cuanto a la aplicación de la ley de cine, bueno, quizás este no es el objetivo de esta entrevista, pero en sentido general, ¿esto ha sido beneficioso? ¿Cómo? Yo lo veo muy beneficioso. El mismo hecho de que hayan tantos proyectos cinematográficos que hayan salido a la luz, que hayan logrado llegar a los cines, ya de por sí es positivo, porque ese era el objetivo de la ley. La ley lo que quería era que existiera suficiente voluntad de inversión para que muchos proyectos cinematográficos pudieran llegar. Pero quizás un punto que se analiza menos es, más que la cantidad de proyectos, el tipo de proyecto que se ha logrado llevar. Primero hemos visto proyectos de géneros totalmente distintos, que sencillamente con inversión privada y con expectativa de recuperación de una taquilla nunca hubiera sido posible realizarlo. Si uno ha visto ahí, hemos visto dramas históricos, y hemos visto dramas románticos, y hemos visto dramas de suspenso. Aquí hablar de drama en cine era pensar que alguien tenía mucho dinero y que quería gastarlo y sabía que no iba a recuperar un peso. Entonces, las posibilidades de hacer este tipo de películas eran casi nulas. Eso por un lado. Y por el otro lado también, desde el punto de vista técnico, se va notando cómo se va avanzando. Bastaría con tomar una de las películas, por ejemplo, hechas y presentadas este año y compararlas con las películas de hace 4, 5, 6 años en el país, y se nota desde el punto de vista técnico el nivel de inversión. La misma película que había que hacerla arañando desde el punto de vista económico y por supuesto desde el punto de vista técnico también, ya logra involucrarse con otro tipo de nivel. Por ejemplo, dentro de las mismas comedias, que siguen siendo el género favorito de los dominicanos y por eso se siguen haciendo muchas, ya tú ves comedias que involucran acción, comedias que involucran persecuciones. Todo eso en cine cuesta mucho. Claro. Entonces, a veces se decía, bueno, pero es que aquí las comedias son todas muy estáticas. Gente que ha sido crítica del cine dominicano. Bueno, no había dinero para hacerlo de otra forma, no había voluntad de inversión, entonces tú empiezas a ver cómo se empiezan a hacer otro tipo de proyectos. Siguen haciéndose muchas comedias, lo cual no debe ser una sorpresa. Las comedias son los productos que más se ven aquí y en la mayor parte de los países hispanoparlantes, dígase que es una tendencia regional, pero el hecho de que se vean tantos proyectos distintos y que haya tantos proyectos en carpetas, muchos interesantísimos que probablemente lleguen a realizarse el año que viene, pues es la principal señal de que la ley ha ido funcionando. Muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido todo un honor para mí tenerte nuevamente aquí, sobre todo ahora con estas cositas nuevas en tu carrera. Así mismo. Muchísimas gracias a ti, Violeta. Para mí siempre un placer poder compartir contigo. Lo habíamos hecho hace un tiempo a propósito de la montaña y bueno, las semanas previas a su estreno en el país, así que ya unos meses pasados, pues es muy bueno estar aquí de nuevo contigo y ojalá nos sigamos viendo por aquí más a menudo y seguirte viendo en la noche como siempre. Claro que sí, muchísimas bendiciones, Laura. A ti también, amén. Nosotros, luego de la pausa, seguimos.